La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Epístola a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1 al 10. Hermanos, todo sumo sacerdote escogido entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor, Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Cuando en su angustia fue escuchado, él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Salmo 109. Oráculo del Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 18 al 22. En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contestó: ¿es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio, aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres, y se pierden el vino en los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Hermanos y hermanas, la pregunta es: ¿por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan y de los fariseos? Al parecer, en el grupo de San Juan Bautista, algunos discípulos estaban como envidiosos de los discípulos del Señor. Sin duda alguna no podría ser ni Pedro, ni Andrés, ni cualquiera de estos discípulos que seguía a Juan. Pero sí habían personas que envidiaban al grupo de nuestro Señor. Eso prueba de que en todo grupo, como por lo menos en muchos grupos, existen personas que son cizaña y trigo a la vez. Es lo que anuncia el Señor en su parábola del trigo y la cizaña. ¿Por qué el Señor no permite que sus discípulos hagan ayuno? Porque el ayuno en el Nuevo Testamento, en la inauguración del nuevo reino de Dios, no se hace para conseguir un favor de Dios. Se hace por voluntad de la gracia del Espíritu Santo en nosotros. Se hace porque se quiere perfeccionar lo que ya está en vías de perfección dentro de nosotros. El ayuno en el Antiguo Testamento se hacía para llamar al Mesías, pero si el Mesías ya está, luego si se hace ayuno, no es para llamar al Mesías, sino para perfeccionar la añadidura, para seguir decorando la presencia del Mesías que nos habita en la Iglesia Católica. El ayuno no era necesario estando Jesús. Por eso Jesús, ¿pueden ayunar estando el esposo aquí? ¿Pueden ayudar? No, no hay necesidad de ayunar porque
el ayuno es una forma de llamar la atención de Dios, de manifestar la penitencia, el deseo de superar los pecados cometidos. Pero si ya está el Mesías dentro de nosotros, si se hace ayuno no es para llamar a Dios porque ya está dentro, es para abstenernos del pecado, es para evitar manchar el cuerpo santo que ya ha sido santificado por Dios dentro de nosotros. La carta a los Hebreos nos está iluminando un poquito acerca de este mensaje, que la carta a los Hebreos dice: todo sacerdote está puesto allí para comprender al pueblo, porque un sacerdote tiene que ofrecer sacrificio no solo por los pecados del pueblo, sino de sí mismo. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque aquí Jesús está diciendo, el sacerdote es sacerdote por el poder de Dios, no por virtud de sí mismo, como los fariseos querían pretender ganarse el reino de los cielos por virtud de su propia legalidad o legalismo. No, es por pura gracia. Y si nosotros llegamos a hacer un buen ayuno, es por la gracia de Dios. No hacemos ayuno para impresionar a nadie, ni para que digan que somos los mejores y santos. No, hacemos ayuno porque somos pecadores, somos débiles, somos frágiles y experimentamos también las mismas debilidades que todo el mundo. Solo que a diferencia de todo el mundo, estamos en vías a ofrecernos a Dios en todo momento. En la carta a los Hebreos lo que quiere decirnos es eso. Jesús hizo en todo momento sacrificios continuos por nuestros pecados. Desde el nacimiento de Cristo hasta sus días de pasión, Cristo constantemente estaba haciendo penitencia por nuestros pecados. ¿Y por qué no permitía a los apóstoles no hacer ayuno? Para mostrarles a todo el mundo que ya vino Él, que ya vino el que tenía que venir. Que hay que unirnos a Él. Si vamos a hacer un ayuno, si vamos a cumplir la ley, si vamos a hacer cualquier cosa buena, tiene que ser unidos a Cristo para que tenga valor ante el Padre. Entonces, es lo que en sentido místico dice Beda. Se puede decir que los discípulos de Juan y los fariseos ayunan porque todo el que se gloría de las obras de la ley sin fe y sigue las tradiciones de los hombres y oye los oráculos de Cristo sin fe en el corazón, privándose de los bienes espirituales, languidece por el ayuno de su corazón. En tanto que el que se une a Cristo fielmente no queda en ayunas, porque se alimenta de su propia carne y de su sangre. ¡Qué maravilla! Sin embargo, vendrá un tiempo en que conservarán el ayuno junto con las demás virtudes, porque este ayuno difiere del de la ley, porque este será por necesidad y aquel será por voluntad, a causa del fervor del Espíritu, del cual aún no son capaces. ¿Sí? El ayuno del Antiguo Testamento dice aquí por necesidad, pero el ayuno del Nuevo Testamento es por voluntad, porque es el Espíritu que nos habita ya y lo hacemos porque para manifestar que ya Dios está presente. Beda dice, compara a los discípulos con los odres viejos que estallan más fácilmente con el vino nuevo, esto es, los preceptos espirituales. Serán pues odres nuevos cuando después de la ascensión del Señor sean renovados por el Espíritu de consolación. Entonces se pondrá el vino nuevo en cuadros nuevos. El fervor del Espíritu Santo llenará los corazones que sean espirituales. Los que entiendan que es Cristo que se convierte en el centro de todo y que siempre lo ha sido, entonces recibiremos este fervor del Espíritu Santo y ya no será nuestra gloria, sino la gloria de Dios. El que ha de enseñar, pues, ha de cuidar de no confiar los secretos de los nuevos misterios a los que perseveran en su antigua condición pecaminosa. No se puede derramar vino nuevo en odres viejos. Esto es lo que está explicando aquí San Beda, que una persona que persiste en el pecado de orgullo, de soberbia, no se le puede enseñar los secretos del reino de los cielos. Porque si se le enseña, creerá, será más perjudicial para la persona. Por eso el Señor le prohíbe seguir en el paraíso de Adán y Eva, porque el pecado comienza a alimentarse de la gracia creyendo que está siendo aprobado. De otro modo, los discípulos son comparados a los vestidos viejos por la debilidad de su espíritu
por lo que no era conveniente imponerles el pesado precepto del ayuno. Todavía estaban en el hombre viejo. Ya con el Espíritu Santo derramado en Pentecostés, van a entender mucho mejor el ayuno. Bueno, entonces aquí lo importante es que el ayuno lo entendamos como la privación de todos los goces temporales que causan alegría profana. Es decir, acuérdate que en estos días hemos hablado de las virtudes cardinales. Una de ellas es la templanza, que es la que nos ayuda a hacer buenos ayunos. Porque si esto se hace, se quebranta la doctrina y no conviene a la vejez. Con el vestido nuevo se representan las buenas obras exteriores y con el vino nuevo el fervor de la fe, de la esperanza y de la caridad que nos reforman interiormente. Bueno, recordemos que el Señor, lo que le interesa a Él es lo que sale del corazón nuestro. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz inicio de semana.